Gimnasia no perdió y es noticia, teniendo en cuenta lo que venía siendo el funcionamiento del equipo y, como decimos acá, más allá de los resultados, por cómo venía jugando. Por eso me parece interesante hacer un punto ahí y dejar en claro que el primer tiempo fue muy flojo, fue más de lo mismo, horrores le costó llegar al arco rival, y en el segundo, con algunas modificaciones, sobre todo con el ingreso de Panaro, y me parece a mí, con el de Seoane, ¿por qué? Porque parece ser un poco más ordenado que Facundo Di Biasi en la mitad de la cancha, contuvo bien a San Lorenzo y atacó cuando pudo, ¿no? Eso sigue en el déficit, porque Sosa no le da el juego al equipo que pretende Orfila. Veremos si frente a Independiente jugará el Pata Castro de entrada o, por qué no, el colombiano Juan José Pérez, pero se nota que le falta fútbol a Gimnasia. Pero a mí me da la sensación que en esta oportunidad se pudo ver un equipo, aunque sea más corto, dejando menos espacios y con dientes apretados. Un poco de eso habló Suso luego del partido, remarcando, ¿no?, la importancia también de cómo jugó Gimnasia, más allá de sumar un punto frente a San Lorenzo de visitante, que la verdad no estaba en los planes. Pero, como les dije, después de la derrota frente a Instituto, esto es fútbol. Y la verdad que prácticamente cualquiera le puede ganar a cualquiera. Algunos puntos a considerar, más allá del buen ingreso de Panaro y esto que yo comento de Seoane, que medio acomodó al equipo en la mitad de la cancha, me parece que fue muy bueno lo de Gianpaoli. Yo sé que Gimnasia está buscando a Germán Conti, el central de Racing. El Lobo tiene todo acordado con la academia para acordar su salida, pero lo que no acordó es el préstamo, mejor dicho, el sueldo con el jugador. Se metió Sarmiento también a pujar por él. Yo no digo que no tenga que venir Conti, lo aclaro por las dudas, pero me da la sensación que en su segundo partido con Suso, Gianpaoli ya no había sido un desastre con el Instituto, y hoy me da la sensación que fue de lo mejor, de una defensa que se mostró firme. Me parece que empieza a tener un problema que antes no tenía, que son las espaldas de los laterales. A espaldas de Pedro Silva Torrejón y a espaldas de Juan Pintado le hacen mucho daño al Lobo. Y más allá de que en ataque aportan bastante, en defensa no. O por lo menos generan esos espacios para el rival. Sobre todo el primer tiempo, San Lorenzo atacó a espaldas de Pedro Silva Torrejón. Y mayormente estuvieron o Suso o Gianpaoli, pero sobre todo Gianpaoli para despejar el peligro. Obviamente, otra buena tarde del Mono Infran, que es el jugador más regular que tiene Gimnasia, 6, 7 puntos, de ahí no se mueve el Mono. Pero bueno, en conclusión, quedándonos un poco con lo que pasó en el segundo tiempo, si se puede mantener eso o que ese sea el piso y no el techo, mejorarlo, Gimnasia puede aspirar por lo menos a dar un poco más de pelea, ¿no? Y no con lo que pasó en el Bosque frente a Instituto o contra San Lorenzo en este primer tiempo. Cuestiones particulares a remarcar del árbitro. Creo yo que el gol anulado a Gimnasia por lo menos es dudoso. Yo no digo que está mal anulado, ni bien, pero es dudoso. Me faltó un poco una revisión del VAR ahí, porque obviamente que cuando comienza la jugada Salazar estaba en offside, pero después ese desvío por intento de despeje de Romaña lo terminaba habilitando, y Salazar, una gran jugada, definía el gol. Salazar que tuvo que salir, según me contaron, más por precaución que por otra cuestión, porque recordemos que terminó contracturado el partido pasado, zafó de la lesión y no querían exigirlo. Pero bueno, y también hay que decir que parecía penal el de Pedro Silva Torrejón sobre el final del partido. Con ese remate el brazo estaba abierto, la pelota iba al arco. Creo que el atenuante que tuvieron en cuenta en el VAR fue la proximidad de la jugada a la que estaba Pedro Silva Torrejón, a la acción de juego. Estaba cerca, y el estar cerca no te permite sacar el brazo porque, claro, es medio inesperado. Quedó la duda. Así que me parece que lo de la Molina fue cuestionable o polémico para los dos lados. Pero bueno, sacando eso, Gimnasia volvió a sumar, gente. Gimnasia no perdió. Es muy importante, pero como siempre decimos en este canal de YouTube, más allá del resultado, creo que Gimnasia mejoró en el segundo tiempo, que eso me parece que es aún más
relevante que haber sumado un punto, sí, obviamente, porque todo le suma a Gimnasia. Ahora le quedan 14 partidos para no irse a la B o para evitarlo, y de un punto de 6 disponibles no está bien, pero teniendo en cuenta que habías perdido de local y empatando de visitante con San Lorenzo, uno puede pensar que sí. A ver, ¿hay cuestiones para mejorar? Sí. Si querés, a diferencia del partido pasado, vi un poco más de orden. Algunas falencias que se repitieron. Alan Sosa no le da juego al equipo. Sigue jugando muy lejos del arco. Le cuesta horrores hacer un gol. El delantero que ponga, el delantero que pone no rinde. Sea Mamini, sea Briasco. Veremos si llega la chance para jugar desde el arranque de Torres hasta que vuelva Hurtado. No le queda tanto tiempo como parecía al venezolano. Quizás en 2 o 3 fechas pueda estar de vuelta. Pero bueno, hay que ver cómo vuelve. Y los partidos, vos para sumar puntos tenés que hacer goles. Pues no podés quedarte en primera empatando todos los partidos 0-0. Bueno, cuestiones que obviamente seguiremos analizando en este canal de YouTube. Lo cierto es que Gimnasia parece que puede empezar a acomodarse. Como siempre decimos, depende de Gimnasia. Depende de los jugadores, de Alejandro Orfila y de lo que puedan hacer los dirigentes en esta semanita que queda de mercado de pases. Lo que pueden hacer ustedes es suscribirse, como siempre le pido, no le cuesta nada, es gratis. Sumate, deja tu comentario, obviamente, qué opinás vos, para vos, quién anduvo bien, quién anduvo mal, dónde puede llegar a aparecer una posible, no sé si ilusión, pero salida a este momento de Gimnasia. Si crees que el segundo tiempo fue un poco más rescatable que el primero y si ese tiene que ser el piso para el equipo. Cuestiones que siempre venimos hablando, ustedes dejan el comentario, yo lo respondo e interactuamos, porque sí hay un poco, ¿no? A veces la reacción de los partidos. Ahora al Lobo se le viene Independiente, otro grande del fútbol argentino, el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio del Bosque. Llegó la hora de que Gimnasia deje de fallar. Veremos si después de una derrota y después de un empate, de una vez por todas, llega la victoria.